Ay, salud. Oye, vamos a ver hoy día la defensa de imágenes de columna. La idea es que alcancemos columna completa. Si es que no se van a ver en los laboratorios respectivos. ¿Ya tuvieron la clase teórica de columna, cierto? Sí, perfecto. Ya. Vamos a empezar con la columna cervical, después vamos a seguir dorsal, lumbar y por lo tanto el lumbosal. Recordemos que en la columna cervical vamos a tener generalmente de protocolo dos proyecciones, la AP, la frontal y la lateral. Siempre se toman ambas, ¿ya? Por lo tanto, si llega una solicitud de orografía de columna cervical, siempre es AP y lateral, al igual que todas las otras proyecciones que hemos revisado hasta el momento. Existen, sí, en columna cervical, al igual que en otras estructuras que hemos revisado, como por ejemplo la rodilla, otras proyecciones especiales que se piden para algunas situaciones particulares, ¿ya? Y son las que vamos a revisar ahora. La columna cervical AP es esta, y los criterios de evaluación más importantes son que la mandíbula queda alineada con la protuberancia occipital externa, es decir, con la parte del occipital, con la parte posterior, en una sola línea. Fíjense que ahí está la rama de la mandíbula, el ángulo, el cuerpo, por ahí va la sínfisis, y toda esta línea que se proyecta media circular es el hueso occipital. Por lo tanto, el hueso occipital con la mandíbula deben superponerse en una sola línea justo en el vértice. Esa zona no la vamos a superponer porque es el ángulo, correcto, pero sí esa zona del vértice lo vamos a superponer, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que de mala forma no sirve para evaluar, pero fíjense que ahí está el diente del axis. Por lo tanto, si ahí está el axis, el atlas está más arriba. Eso quiere decir que en la proyección de columna cervical AP solamente se ve desde C3 en adelante. No podemos evaluar C1 ni C2, ¿ya? Por lo tanto, un criterio de evaluación importante, además de la superposición de la mandíbula con el occipital, es que se observe desde C3 en adelante, ¿ok? La toma de esta proyección indica que debe haber una angulación del tubo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cuánto? 15-20 granías. De 15 a 20 granías, perfecto. Eso tiene dos motivos. El primero es para precisamente producir esa superposición que queremos lograr en la mandíbula y el occipital, ¿cierto? La mandíbula, cuando uno está mirando hacia el frente, el cuerpo tiene una angulación. Por lo tanto, para poder superponer nuestra mandíbula con el occipital, ese ángulo lo vamos a compensar con el tubo. Sin embargo, ese ángulo tiene otra razón de ser además. Hay unas articulaciones en la columna cervical que son esas que acá no se ven particularmente, pero tienen esa angulación. Acá se ven bien. Esa articulación, esa. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Que es una característica exclusiva de la columna cervical. No existe esta articulación en otra zona de la columna. ¿Recuerdan? Las uncoarticulaciones o articulaciones uncinadas. ¿Les suenan o no? No. Ya. Esas articulaciones se generan con la parte superior del cuerpo de la columna cervical y la parte inferior de la de arriba, pero solamente en los costados, y genera ese proceso, ese cachito es el proceso unciforme, que genera la articulación uncinada, ¿ok? Y esa articulación, tiene una angulación, y adivinen de cuánto es el ángulo de esa articulación, de 15 a 20 grados. Por lo tanto, para poder ver esa articulación, que se evalúa en la proyección AP, necesito además ese ángulo. Por lo tanto, ese es el motivo de la angulación de la columna cervical AP, ¿ya? Vamos a ver desde C3 hasta C7, es el otro criterio de evaluación, y como siempre, la densidad óptica me tiene que permitir observar correctamente la densidad de hueso y además la densidad de partes blandas, ¿ok? Lo otro es que la columna no tenga rotación, por lo tanto que esté completamente alineada. La columna cervical lateral, por otro lado, podemos observar desde C1 hasta C7, ¿ok? Fíjense, atlas, axis, C3, 4, 5, 6, y recuerden que la vértebra con proceso espinoso prominente es C7.
Fíjense que justo en C7 hay un aumento de la densidad producida por los hombros. Por lo tanto, en gran porcentaje de los pacientes vamos a observar de que se nos va a dificultar un poco la observación de C7, producto de los hombros. Por lo tanto, va a existir una proyección que nos permite poder desproyectar eso. Y eso en parte, en el posicionamiento, uno le pide al paciente que relaje los hombros e intente bajarlo lo más posible, precisamente para desproyectar C7. Si no veo C7, no cumple ese criterio de evaluación, por lo tanto es importante mostrarlo completando. Lo otro es que, bueno, la radiografía de columna cervical es una radiografía que se pide por lo general por trauma y también por enfermedad degenerativa. Pero cuando hay sospecha de trauma, por ejemplo, y hay lo más común, un choque en auto, un efecto de latigazo, etc., puede que la radiografía de columna cervical sea negativa a algún proceso traumático, pero puede tener signos clínicos que sí nos indiquen que este paciente tiene un compromiso cervical. En ese caso, el paciente se va a tomografía computada, se va a escáner. Si la sospecha clínica se mantiene, se va a escáner, ¿ya? Por lo tanto, no siempre es decisoria la radiografía de columna cervical. Otra cosa importante en la lateral es que hay indicios que no son exclusivamente de tejido óseo, sino que de parte blanda, relacionados con el engrosamiento de las partes blandas del muro anterior, particularmente de las áreas pretraqueales y posttraqueales, que cuando se engrosan son indicios indirectos de que puede existir alguna patología en la columna cervical. ¿Ok? Por lo tanto, crítico también acá que la densidad óptica me permita observar las partes blandas que rodean a la columna cervical. Como límite superior se va a marcar el CAE. El CAE debe ser el límite superior de su radiografía, por lo tanto lo vamos a observar acá y abajo C7. ¿Ok? Hacia adelante podemos cortar la mandíbula sin duda y también tiene que estar en un plano sagital estricto, no debe haber rotación de la columna cervical. La mandíbula, en la mayoría de las ocasiones, nos sirve como un buen indicador de que estamos con lateralidad estricta, cuando está superpuesta la rama que está más cerca y la que está más lejos, pero no siempre se logra, y aún así la columna cervical puede verse de forma lateral. ¿Ok? Y el ángulo, ¿cuánto era? 15. Vacinal, perfecto. Ya. Esta es también AP y lateral. ¿Qué les parece el AP? Yo les comento la primera y ustedes me hablan del resto. Si acuérdense que en la defensa hay más. Perfecto, fíjate que la mandíbula está mucho más arriba que el hueso occipital. Por lo tanto, la mandíbula, si está más arriba y yo ya angulé correctamente de 15 a 20 grados, lo que puedo hacer es bajar el mentón. Puedo hacer ese juego elevando el mentón y bajando el mentón para lograr esa superposición. Esos son los arreglos que uno hace generalmente en la columna. ¿Por qué? Porque variar mucho el ángulo puede ser, pero más allá de 20 o menos de 15 no se los recomiendo porque se van a cerrar estas articulaciones. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo alinear la columna occipital con la mandíbula, aumentando o disminuyendo el ángulo del tubo, sí, pero dentro del rango de 15 a 20 grados. ¿Ya? Si es que no, lo que tienen que manejar es el mentón. Subir el mentón o bajar el mentón. Vemos desde C3 en adelante, está C7 incluido. Las partes blandas, acá en la imagen de la PPT, acá se ven medio bien, ¿ya? Pero acá se ve media sobreexpuesta, pero está relacionado un poco con el brillo del data, pero está correcto. Ese sería el arreglo que le haríamos a esa radiografía. Súper. ¿Qué les parece la lateral? Observamos el CADE, se observa C7, las partes blandas aparentemente se encuentran correctas, ¿cierto? Les dije ya que en esta imagen pareciera que está sobreexpuesto, pero no. Recuerden que la columna cervical tiene esta curvatura fisiológica que es la lordosis cervical, que en algunos pacientes puede estar más aumentada o media corregida, ¿cierto? Pero va a depender de variantes de cada paciente. Lo normal es esta angulación, esta lordosis cervical, que acá fíjense está un poco más alineada, pero no siempre hay indicio de patología. ¿Qué les parece esta? Tampoco están alineados.
Perfecto, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver, fíjense, el diente del axis. No es una proyección exclusiva para observar atas ni axis, pero efectivamente el mentón está más arriba. Por lo tanto, yo podría bajar el mentón para que se alinee correctamente. Sin embargo, Si no está alineado, se ve que no está alineado, fíjate, tienen que ver el borde de la mandíbula y el occipital. Acá yo estoy comentando que se ve el diente del axis, pero como comentario aparte. Cuento 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. La densidad óptica me permite observar las partes blandas, ¿cierto? El hueso aparentemente se ve bien. La columna cervical parece sin rotación. Recuerden que cada vez que yo quiero evaluar rotación en cualquier estructura, fijen un punto al centro, en un hito anatómico óseo, y tiene que ser una distancia simétrica desde el centro hacia la lateralidad externa que nosotros escojamos. ¿Ok? Recuerden que el proceso espinoso en la columna cervical, ¿qué característica tiene? El proceso espinoso en la mayor parte de la columna cervical, ¿qué cosa especial tiene? No, el proceso espinoso. Bífido, perfecto. Son bífidos. Por eso, además son medio rectos, por eso tiene esa forma, que es como más aplanada y más achatada, porque los procesos espinosos de DC3 en adelante es bífido. ¿Alguien se recuerda qué otra característica importante hay en la columna cervical a diferencia de las otras? Recuerden que el atlas no tiene cuerpo, ¿cierto? Un arco anterior, un arco posterior y dos masas laterales. Está el diente del axis, ¿correcto? Están los agujeros transversos. ¿Qué elemento anatómico importante pasa por los agujeros transversos de las apófisis transversas de la columna cervical? ¿Un vaso? Arteria vertebral. Arteria vertebral, perfecto. La arteria vertebral pasa por todos los agujeros transversos de los procesos transversos de la columna cervical, excepto en una. ¿En cuál? Vamos a volver a anatomía, parece. Excepto en C7. Excepto en C7. Ya. Por eso el atlas se ve así tan delgadito, ¿cierto? No hay un cuerpo vertebral comparado con el axis, que es mucho más robusto, y allá se observa el diente. Fíjense, ahí está el diente, el arco anterior, el arco posterior, ¿ok? Ahí está el cuerpo del axis, y acá empiezan los procesos espinosos que de C3 en adelante es bífido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué les parece? Falta C7, está ahí. Por lo tanto, en esos casos en donde la densidad del hombro no me permite ver C7, tengo que retraer más los hombros hacia abajo, que el paciente saque un poco más el cuello, que se proyecte más. En algunas oportunidades, si es que tienen en algunos lugares como unos bidones con agua, que es para tomar las proyecciones de articulación acromioclavicular, ¿esa la revisamos o no? Sí. Permite también que los hombros bajen. Pero existe una proyección que se llama el nadador, que la vamos a revisar más adelante, que es cuando ya no hay caso de observarse siempre. ¿Okay? Fíjense que en este caso se cumple que la mandíbula está alineada en la rama y el ángulo. Y por lo que me van a creer, porque allá no se ve, ¿cierto? Las partes blandas se ven en esta radiografía, por lo tanto cae y C7, esto se repetiría bajando más los hombros del paciente porque C7 no se puede observar. ¿Ya? Recuerden que acá se ven todas las vértebras, en esta se ve de C3. ¿Cómo lo van a contar? Pueden identificar parte del diente y el cuerpo del axis es súper grandote, así que llamamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y justo la que está abajo tiene articulación con la primera costilla, por lo tanto es torácico. Y acá fácil, cuentan desde la primera. ¿Qué les parece? Acá, exactamente lo que nos pasó en la otra. Y esta nos molesta mucho más porque fíjense, ahí está el diente, el cuerpo, y acá le está tapando parte de C3. Por lo tanto, no podemos ver desde C3 en adelante. El resto está ok. La lateral, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, se observan de buena forma. ¿Qué les llama la atención en esta radiografía? No se sacó el aro. ¿Ah? No se sacó el aro. No se sacó el aro, perfecto. Recuerden que en las instrucciones que tienen que dar cuando les toque la prueba de esto al paciente que van a simular, si les toca,
es retirarse todo lo metálico del cuello hacia arriba, incluido aros, piercing, etc. ¿Ok? ¿Qué les parece esta? Lo mismo, ¿cierto? El mentón está arriba. Tendrían que bajar el mentón o variar un poquito el ángulo. Fíjense que no se observa tan claramente todas las zonas de la columna. Recuerden que la columna cervical, además, las características especiales que tienen estos procesos con la articulación unciforme, vamos a ver la tráquea al centro, tiene estos procesos espinosos bífidos, ¿cierto? Y además tiene unos agujeros, ¿cierto? Que no son los agujeros transversos, que son los agujeros de conjunción, por los cuales emergen parte de los nervios que forman el plexo braquial y el plexo cervical, ¿okay? Por lo tanto, esos agujeros también son súper importantes, pero tienen una angulación, así que de esta forma no lo podemos observar correctamente, pero se encuentran ahí, los agujeros de conjunción. Por lo tanto, para yo poder mirarlo, tengo que buscar otra vista, ¿ok? Es importante conocer esas salvedades anatómicas de la columna cervical para poder identificar y saber a qué es lo que queremos llegar, ¿ya? Ya, como les decía, en esta no se observa claramente, fíjense, los espacios están súper cerrados, las articulaciones se ven medias malas, están colapsados los discos y las articulaciones intervertebrales, ¿cierto? Aparentemente hay proceso degenerativo en las articulaciones entre las vértebras también, por lo tanto, esta es una columna cervical de una persona mayor y por lo tanto es una columna cervical que está afectada por artrosis, ¿ok? La columna en general, como tiene que sostener el peso en el eje axial, genera patologías que se favorecen con la sobrecarga axial. Y eso es, por ejemplo, la artrosis. Recuerden que la artrosis es la enfermedad degenerativa por excelencia de articulaciones de carga. Por lo tanto, generalmente también se da en la columna cervical, en la columna total, en cualquiera de sus zonas. ¿Ok? Fíjense en esta, la lateral. Veo el CAE, la mandíbula aparentemente está casi superpuesta. Veo 1, 2, 3, 4 cuerpos vertebrales súper chicos y 5. Falta 6 y 7. ¿Ya? En los abuelitos generalmente es mucho más difícil poder movilizarlos, bajarle los hombros, por lo tanto, ahí uno tiene que jugar dentro del límite que la radiografía te lo permite. Bajarle más los hombros y por lo tanto quizás hacer una proyección adicional. Y esta aquí está puesta para que vean, es un corte sagital en ventana ósea de un SCAN, ¿cierto? Que es para que vean básicamente que se ve lo mismo, solamente que acá estamos en un corte sagital medio y no hay superposición de estructuras, por lo tanto, lo que vemos es un volumen. Arco anterior, arco posterior, diente, cuerpo de C2, acá están los procesos espinosos y acá el cuerpo de 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? ¿Qué les parece? Lo mismo, pero fíjense a lo que quería llegar cuando la comparamos con esta, es que la distancia en que está separada el mentón con respecto al occipital tiene que ser, puede existir, pero no tiene que ser tan grande para que no permita mostrar parte del cuerpo de C3. Cuando yo veo que la visualización de C3 se entorpece, pues entonces sí tengo que repetirla. Pero si en este caso hay una distancia que los separa, pero veo a C3 completamente, no es necesario repetir la radiografía, ¿ok? Eso es importante, pero en el caso de la defensa, ustedes tienen que decir que no hay una correcta superposición de la mandíbula con respecto al occipital, pero que no se entorpece la visualización de C3, por lo tanto no repetirían la radiografía, ¿ok? El resto todo igual. Acá está más separado, efectivamente. Aparte, fíjense que a pesar de que no es un correcto indicador, porque no siempre se ve, en este caso lo podemos ver, la persona como que está mirando a la izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, sí o sí, la columna cervical, por lo menos en las 3 vértebras primeras, está rotada, ¿ok? Por lo tanto, esta radiografía además tiene rotación. Fíjense que acá sí podemos ver la oncoarticulación izquierda y acá no podemos ver la derecha. Acá también y acá un poco más liberada, por lo tanto se nos indica que esta columna cervical está rotada. Así que, ¿qué la arreglarían? Está rotada. La tráquea al centro de la columna puede ser un indicador más o menos correcto, pero recuerden que por parte blanda guiarse en estructuras de simetría no siempre es lo más recomendable. Puede tener un desplazamiento de la tráquea por alguna patología, etc. Por lo tanto,
lo pueden usar como ayuda, pero no es un indicador en estricto rigor. Fíjense además que si trazo una línea que una todos los procesos espinosos están más lateralizados hacia la derecha, ¿cierto? El centro está por ahí. Por lo tanto, esta radiografía está rotada y además tiene una distancia considerable entre el mentón y el occipital. ¿Ok? Lo primero a hacer, ¿qué van a revisar? CAE y abajo de ese 7. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. Luego me voy a ver la mandíbula si hay algún tipo de rotación y luego evalúo las partes blandas. Eso no solamente son los criterios de evaluación de la radiografía de columna cervical lateral. Súper fácil. Fíjense acá, la superposición está estricta, está súper bien. Acá veo la mandíbula y acá veo el occipital. Estas líneas son de partes blandas porque probablemente es una persona con más peso y por lo tanto el cuello tiene como rollitos y por eso se forman esas líneas, esos artefactos, ¿cierto? Veo la tráquea al centro, los procesos espinosos, ¿cierto? Este es un catéter que tiene, X, da lo mismo. Vengo las articulaciones que debiesen estar liberadas, si es que no hay patología, ese es otro criterio de evaluación. Y observo la correcta densidad de las partes blandas. Fíjense esta tontera de acá. CAE 1, 2 y paro de contar. Hombro, hombro. Por lo tanto, esta radiografía hay que repetirla sí o sí. ¿Profe? ¿Qué ocurre con la tráquea del paciente en la izquierda? No, en la misma radiografía. ¿En esa? Sí. Está un poco más, está estenosada. Está estenosada, es patológica. ¿Y por qué? ¿Cuándo una tráquea se puede, porque me acordé de esta paciente? ¿Cuándo parte de la tráquea o del aire puede no fluir? Por un cuerpo extraño. Esta persona se había tragado la placa, era una abuelita que se tragó la placa y estaba ahogada, así que estaban buscando la placa. Ya. Lo otro es que acá poco y nada podríamos hacer, pero siempre, si se les presenta una radiografía de este tipo, hay dos formas de mejorarla. Uno, bajando sí o sí más los hombros o hacer proyecciones especiales para ver por lo menos C6 y C7. ¿Ok? Otra cosa importante que pasa en la columna cervical, y que lo hemos explicado razonablemente con la densidad de los hombros, es que vamos a tener una menor densidad más hacia las primeras vértebras y hacia las últimas vértebras vamos a tener un poco más de densidad. Sin embargo, la técnica que uno utiliza en esto es como 64 kV con 16 MAS, similar a la rodilla y similar al hombro. Para acordarse, la columna cervical, el hombro y la rodilla se toman con la misma técnica porque son estructuras bastante similares. En cuanto a composición me refiero. Por lo tanto, vamos a tener esa diferencia. Pero la técnica es fija, vamos a utilizar solo esa técnica. Utilizar más que eso nos va a generar una sobreexposición de la radiografía. Lo otro que podríamos hacer es tomar una más baja y a la más baja entregarle más técnica, subirle más la penetración de las o mayor cantidad de MAS. ¿Ok? ¿Qué cosa del...? Eso lo pasamos, ¿no? El efecto talón, lo hablamos. El efecto talón es una parte del tubo que nos ayuda también a esa diferencia de densidad, pero es parte intrínseca del equipo. ¿Ok? Ya. Esta superposición correcta, cuento C3, 4, 5, 6, no, correcto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, perfecto. Generalmente la radiografía se muestra un poco más arriba, aunque el límite superior lo que tenemos que observar es C3, ¿cierto? Uno tiende a mostrar por lo menos de la cavidad oral hacia abajo, ¿ya? Acá está muy justa, pero no es un criterio de evaluación para repetirla, ¿ok? Es solamente como estética y presentación del inmueble. Acá veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no veo C7, por lo tanto sí o sí tengo que repetir la radiografía. Levemente una separación de la rama de la mandíbula derecha y la izquierda, pero como les dije que podría ser un indicador, pero en estricto rigor no tenemos que fiarnos completamente de eso, porque recuerden que una rama de la mandíbula queda más lejos de la placa y por lo tanto en esa se genera una magnificación desigual a la que está apoyada. Por lo tanto, no siempre se van a alinear. ¿Ok? ¿Qué les parece esta?
Creo que la anterior con video está hablando de muerte. ¿O no? ¿No hay que ver? ¿Cuál? El lateral. ¿Dónde ve el doble borde? Y después de los cuerpos. Acá. Ahí. ¿Ahí? No. ¿Como rotada, hiciste? Sí, algo así por la misma figura. No. ¿Qué le presenta? Está inclinado. ¿Cierto? Está como mirando hacia la izquierda, está medio chueca. Esta paciente fue por una tortícula. Quedó como chueca, dolorida y por lo tanto los músculos de la zona cervical, ¿cierto? Están tensando más una zona por sobre otra y por lo tanto está chueca. ¿Ok? Lo que se hacía era buscar si es que existía algún compromiso óseo que explicara el cuadro, sin embargo era obvio que el compromiso era básicamente muscular. C3, 4, 5, 6, 7. T1, perfecto. Los procesos espinosos están levemente inclinados hacia la derecha, la tráquea también, ya les dije que es un indicador no exacto, pero sí se condice con la parte superior que está rotada, por lo tanto esta radiografía lo que tenemos que hacer es tratar de limitar la rotación lo menos posible. La lateral, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7 se ve perfecto, las partes blandas se ven perfectas, veo la columna de aire, en este caso es la nasofaringe, la orofaringe y la faringe, ¿cierto? Y aparentemente no hay rotación. Lo mismo, esta separación en esta superposición no la vamos a lograr. Acá veo un artefacto. ¿Ven el artefacto en esta radiografía? ¿Qué les llama la atención? ¿En cuál? Ah, ¿En cuál? en la B. Como línea, ¿cierto? ¿Qué puede ser? Para que vean que es importante. Y la radiografía de tórax aparece. Ah, el pelo, perfecto. El pelo genera artefacto. Así que ojo con eso. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Dice que tiene abajo de usted, ¿eh? ¿Qué Abajo de cosa? la mandíbula. ¿Eso? Sí. ¿Algún hizo o no? Y El yoide, gracias. Columna cervical pediátrica. AP lateral. Un cacho. Imposible de tomar. Se hace lo que se puede nomás. Pero los criterios de evaluación son exactamente los mismos. Solamente ahí el gran desafío es poder inmovilizar a la guagua para que nos permita tomar la radiografía, ¿ya? Lo otro es que los hombros sí o sí en la guagua va a ser muy difícil de poder desproyectarlos completamente y la lateral se toma de cúbito supino, de cúbito lateral. Por lo tanto, mantener una lateralidad estricta lo vamos a lograr particularmente dándole un apoyo a la cabeza para que la guagua no quede apoyando la cabeza en la mesa, ¿ya? Así que lo importante es tratar de eliminar las rotaciones que pueden existir, pero los criterios de evaluación son los mismos. Perfecta, de libro. Miren, esta es la radiografía de columna cervical de libro. Un criterio de evaluación. Ya, la tráquea al centro, recuerden que ese no es un indicador correcto, es un indicador indirecto de que no hay rotación, pero si lo van a decir, tienen que contar de que aunque no es en concreto un buen indicador, ¿ya? Recuerden que las partes blandas no son el indicador más objetivo. Otro. el cervical esté alineado con el mentón. Perfecto. Trinidad. Los procesos espinosos al medio. Al Sin centro. rotación. Perfecto y sin rotación. Diego. Se tiene que ir de C3 a C7. Perfecto. ¿Qué les parece la lateral? Ah, y sumemos aquí la parte blanda. Copiar y pegar, parte blanda siempre. ¿La lateral les parece bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, ese 7 es aceptable.
cae y sin rotación. Partes blandas, perfecto. Idem, de libro. ¿Dudas o preguntas con respecto a posicionamiento o relacionado con la defensa de imagen de la AP y la lateral? ¿Cómo veo que no hay rotación en la lateral? Les dije que una buena ayuda era efectivamente la mandíbula. Pero no siempre, ¿cierto? Porque la mandíbula se proyecta y se magnifica de forma desigual. La forma fácil de evaluarlo es que, así como en la falange lateral observábamos de que existiera una línea en cada zona de la falange, acá se cumple lo mismo. Uno ve los cuerpos vertebrales proyectados en una sola línea, sin doble borde. ¿Okay? Realizar lo de las articulaciones intervertebrales no se las recomiendo porque efectivamente se ve en doble borde, pero porque la articulación no es plana y no queda perpendicular a los fotones, ¿ok? Pero el cuerpo vertebral sí tiene que verse en una sola línea. ¿Ya? ¿Y qué articulaciones especialmente vamos a abrir acá? Las unciformes, perfecto. ¿Y cómo vamos a lograr observarlas? Perfecto. Ya. Copy y pegue lo anterior, algo que les llame la atención de esta radiografía. Los artefactos, ¿cierto? Este sí está con un inmovilizador cervical. Ojo, la columna cervical es una radiografía. La radiografía de columna cervical, AP lateral, es una radiografía por protocolo importante en los pacientes politraumatizados. En pacientes politraumatizados se toma en radiología simple, radiografía de columna cervical, radiografía de tórax y radiografía de pelvis. En cuanto a radiología, hay otros exámenes que se toman, pero en cuanto a radiología simple, lo que siempre se toma en todo paciente politraumatizado, y politraumatizado me refiero a que tiene más de un trauma, generalmente accidente de tránsito, choque, atropello, caída de altura, todo eso se considera politraumatizado, cervical, tórax y pelvis. ¿Okay? Esas son las 3 radiografías que se toman siempre. ¿Les pueden tomar otras tonteras? Sí, les pueden pedir otras radiografías, pero esas son las que se tienen que tomar siempre. ¿Qué les parece si este paciente llega en tabla, en una tabla espinal, inmovilizado, con los hombros abajo, los brazos abajo, ¿cierto? En una camilla. ¿Cómo tomarían la P? ¿O dónde? Si no se pone de pie. En la mesa, perfecto. ¿Y la lateral? ¿Y van a dar vuelta el paciente? No, pero es que se cambia muy... ¿Y ahí cómo se llama eso? Con rayo horizontal. O en el estativo con rayo horizontal. Pone la camilla perpendicular al estativo y el tubo lo pone apuntando hacia el estativo. Y eso también sería rayo horizontal. Perfecto. Ya, lo mismo. Fíjense acá. Está rotada, ¿cierto? Y además no está superpuesto. Bien, de libro. Perfecto, de libro. Fíjense en la mandíbula. Cae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Parte blanda y marcha a la derecha. Ya. Acá hay 2 proyecciones especiales. Esta proyección se llama radiografía transoral. Y esta es una, no transoral, pero es un método que se llama método de Jutz. ¿Ya? Son las 2 formas en las que podemos evaluar particularmente C1 y C2. ¿Ok? Sobre todo porque una lesión, una fractura en C1 y C2 es mucho más crítico, ¿cierto? Porque compromete particularmente la articulación que le da estabilidad a la columna cervical con respecto al cráneo. ¿Ok? Por lo tanto, pueden haber una fractura a ese nivel, puede generar un daño mucho más importante a nivel de la columna porque está de elementos del sistema nervioso central más hacia cráneo. La importancia de esta radiografía es que, como en la frontal no podemos observar ni C1 ni C2 por la superposición que existe de la mandíbula y del occipital, una buena forma, y que se les ocurrió a estos gallos, fue abra la boca y vamos a observar la articulación de C1 con C2 a través de la boca y por eso se llama transoral. ¿Okay? Vamos a observar en esta radiografía, fíjense que acá está la arcada dental superior, la inferior, acá está el cuerpo de la mandíbula, la rama, perdón, acá el cuerpo, sínfisis, perfecto.
Y la idea es ver a través de la boca, sin superposición de los dientes, la columna, particularmente entre C1 y C2. Diente del axis, cuerpo del axis, ¿y eso qué se le ocurre que puede ser? Masa lateral del atlas izquierda, masa lateral del atlas derecha. ¿Ok? Generalmente lo que se hace es medir la distancia que existe entre las masas laterales y el diente del axis, en donde hay algunos ligamentos, y de acuerdo a esa distancia, si está aumentada generalmente mayor a 7 milímetros, uno tiende a sospechar de que hay una lesión de ligamento a nivel de la columna cervical, y por lo tanto esa columna está inestable. ¿Ok? Para eso se toma esa radiografía, además que nos permite observar si es que existe alguna fractura del diente del axis. El diente puede fracturarse por abulsión en la zona media o que comprometa la base tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cómo se llama esa tipo de fractura? ¿La conocen o no? De Jefferson se llama. La fractura de Jefferson explica las fracturas del diente del axis y se divide en tres, donde la tercera, que es la más grave, que compromete la base del diente. ¿Okay? Pero lo importante es observar en este caso diente, masas laterales y la distancia correcta. ¿Cuál va a ser la dificultad? Lograr específicamente que podamos ver sin superposición de los dientes esta estructura. Por lo tanto acá, sí o sí, nos está molestando un poco la arcada dental superior. Y tengo todavía distancia que los dientes inferiores me pueden compensar esa diferencia. Por lo tanto, tendería a elevar el mentón, a bajar un poco la cabeza hacia atrás. ¿Ok? Abriendo la boca y con eso podemos compensar y observar correctamente. Esta otra radiografía se llama método de Hughes y fíjense que se parecen algo a eso, ¿cierto? La forma de tomarlo es darle un ángulo mayor y centrarlo similar como una columna cervical AP. Por lo tanto voy a tener esto y si yo le doy más ángulo puedo ver el diente del axis y su cuerpo a través de ¿qué estructura? Del foramen magno. Perfecto. Acá está el occipital, muy abajo. En el fondo es extender esta diferencia que nosotros en la columna cervical AP la queremos evitar. Acá la vamos a aumentar. Mandíbula hacia arriba, occipital hacia abajo. Y a través del foramen magno vamos a ver particularmente el diente del axis. ¿Ya? No podemos evaluar correctamente el atlas porque el atlas en esta parte se ve distorsionado. Por lo tanto, esta radiografía solo se evalúa el diente del axis. ¿Ok? Y en el fondo, el criterio de evaluación importante es que a través del foramen magno yo pueda ver el diente del axis sin ninguna superposición. Y en esta es que pueda haber incluido el diente y el cuerpo del axis, pero incluidas las masas laterales del atlas. ¿Ok? Y lo que tengo que tratar de evitar es que los dientes se sobreproyecten sobre estas estructuras que queremos ver. Ahí están las articulaciones. Acá está la explicación del ángulo de 20, en donde logramos superponer la mandíbula con el occipital y además nos permite abrir la juncoarticulación, que en la radiografía se observan ahí, ¿cierto? Está mal ahí. Esto no lo pesqué, están ahí, correcto. Y esa línea me proyecta efectivamente que el occipital esté con la mandíbula en una sola línea. ¿Qué les parece esta? Bien. ¿Y esta? Perfecto. Esta transoral está perfecta. Fíjense el cuerpo del atlas, del axis. El diente del axis se ve levemente superpuesto en esa zona, pero las masas laterales las observamos totalmente desproyectadas. Y en esta también está súper bien. ¿Qué falta acá? ¿Qué les llama la atención de esta radiografía? Está conmoteado, ¿cierto? Está ruidosa. Por lo tanto, a esta radiografía tenemos que agregarle generalmente un 30% más de MAS que una columna cervical normal. ¿Okay? Esta, miren, comparen esa con esa. Acá mejoró mucho mejor. ¿Okay? Y fíjense que no podemos evaluar el atlas. De hecho, acá está el diente y fíjense cómo se marca el atlas como si lo hubiésemos estado viendo axial. Fíjense, proceso transverso, agujero transverso, arco posterior, anterior y masas laterales. Pero el diente lo estamos viendo casi de frente. Por eso no podemos evaluar correctamente
en esta misma visualización las masas del atlas, porque se observa como en una visualización axial, porque estamos viendo casi ortogonal el agujero magno, ¿cierto? Y por lo tanto, como la primera vértebra cervical está articulando con la base de cráneo, por eso la vemos así. La vemos como si la estuviésemos realizando en el plano axial, pero el diente del axis lo vemos casi como en un plano frontal. ¿Qué les parece esta transoral? Esa línea, que es el occipital, ¿cierto? Está superpuesto en la zona del diente y las masas laterales. Por lo tanto, tenemos que, idealmente, en este caso, bajar la arcada dental superior para que se alinee con el occipital y el occipital pueda subir. Y además tengo toda esta distancia todavía para que acá se proyecte. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es o elevar la mandíbula para que se alineen de mejor forma. Fíjense esa masa lateral del atlas derecha, masa lateral del atlas izquierda, con todo su nombre. El diente del axis, perfecto. Ahí vemos el hueso occipital, la arcada dental superior y la inferior. Cuerpo de C2. Acá lo mismo, fíjense que acá si bien podemos observar y podemos medir distancia, si existiera una fractura tipo 1, que es casi por abulsión de la primera zona del diente del axis, no la podríamos evaluar. Acá, fíjense, no se observa nada. Y lo que no está es alineado el occipital, que generalmente uno lo logra alineando con la arcada dental superior y ahí uno permite observarlo de mejor forma. Ese es como el criterio que tengo que buscar. ¿Qué les parece esa foto? ¿Vieron esa proyección del nadador? Se llama del nadador porque se toma de esta forma, como si estuvieran haciendo crawl. ¿Ok? Hacer esta posición me permite bajar el brazo que está apoyado mucho más abajo y el que está arriba, mucho más arriba. Por lo tanto, los hombros se desproyectan y puedo observar entre los hombros las últimas vértebras cervicales. ¿Ok? Y eso, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando los hombros no nos permitan observar de buena forma C6 o C7. Por lo tanto, el criterio de evaluación importante es evaluar particularmente C6 y C7. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aún así, se ven media julera, ¿cierto? No se ve en estricto rigor de buena forma. Sin embargo, esta radiografía se asume de que hay mayor densidad que tenemos que sopesar y por lo general uno le entrega además más técnica. Lo que sí vamos a ver son la clavícula derecha y la izquierda sobreproyectada, una más arriba que la otra y con una magnificación desigual. ¿Ok? Pero el foco de esta radiografía es poder mostrar C7 y C6. Acá probablemente lo que faltó es mayor penetración de las o mayor cantidad de las para poder observarlas correctamente. Pero nadador sí o sí para ver C6 o C7 cuando la columna cervical lateral no nos permite observar esas estructuras por parte de la densidad de los hombros. ¿Cuáles son estas? Las oblicuas de columna cervical. ¿Se acuerdan que les comenté de los agujeros de conjunción en donde emergían las raíces nerviosas? Ya, ahí están. Agujeros de conjunción. Y eso le logró con oblicuidad del paciente. Algo importante es que, ¿por qué se toma este tipo de radiografía? Es porque cuando hay enfermedad degenerativa, estos agujeros por donde salen los nervios espinales que forman parte del plexo braquial particularmente y la zona del cervical, se angostan, el diámetro se hace más pequeño. Y eso es porque se afecta por procesos degenerativos en donde el hueso, ¿cierto?, empieza a aparecer más hueso donde no tenía que haber, se empiezan a calcificar algunas estructuras de parte blanda, tendones, etc. Y por lo tanto ese agujero se cierra y como pasan nervios por esa zona, presiona el nervio y genera dolor. ¿Cuál es el caso típico de estos pacientes que le duele, por ejemplo, no solo la columna cervical, sino que se le adormece el brazo, la mano, los dedos? Y lo primero, además de buscar una causa particular que existan los dedos, es que el médico va directamente a la columna cervical. Entonces se toman no solo AP lateral, sino que se le pide adicional de radiografía de columna cervical oblicua para observar los agujeros de conjunción. ¿Qué pasa si una paciente viene por trauma, sufrió un choque, por ejemplo, y en la urgencia le pidieron oblicuas?
¿Sirve o no sirve? ¿Sirve para ver trauma? No. No. Entonces, una pelea que a veces está, que es constante, que uno tiene que, no las toma nomás, es que los médicos de urgencia, por pedir todo, te piden columna cervical, AP lateral y oblicua. La oblicua no va, la oblicua no sirve para ver trauma. La oblicua sirve para evaluar enfermedades degenerativas, para ver los agujeros de conjunción. Por lo tanto, si es que esa no es la sospecha clínica, no se toma. Siempre se toma AP y lateral, ¿ok? Y el criterio de evaluación, particularmente de esta, es que sobre CAE e incluido C7, pero que veamos todos los agujeros de conjunción abiertos, ¿ok? Ojo que desde C1 a C2, como C1 no tiene cuerpo vertebral, no lo vamos a observar, por lo tanto vamos a observar desde esta zona, ¿ok? Este agujero, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí vemos parte del último que se forma con la torácica, ¿ok? Como los agujeros de conjunción tienen esta angulación, siguen la angulación del cuello, ¿cierto? Esta zona, como siguiendo el plano que marca el esternocleidomastoideo, esta es la angulación de los agujeros. Por lo tanto, para yo poder observarlos ortogonal, tengo que girar, y por eso se toman oblicuos. Y como tienen una angulación hacia inferior, también se tienen que tomar con ángulo. ¿Cuánto? 15, perfecto. 15 grados hacia craneal. Es la angulación para observar los agujeros de conjunción. Y eso es porque queremos observar los agujeros de forma ortogonal, por lo tanto los tengo que seguir en el plano sagital inclinado y además con ángulo del tubo. ¿Ok? Fíjense acá que los agujeros del lado, como tenemos dos zonas de líneas de agujeros, derecho e izquierdo, siempre se toman dos. Fíjense cómo se observan abiertos acá. Y acá se observan cerrados. ¿Ok? Puede ser patológico, sin duda. ¿Ok? Pero uno tiene que saber identificar si es que es porque mal posicioné al paciente o efectivamente es patológico. ¿Ok? ¿Qué más le iba a comentar de esta cuestión? Algo importante es la nomenclatura de las oblicuas que afecta también a la columna lumbar. Les habló la Fran de OPI, OPA, etc. ¿Qué les dijo? Para no inventar. Cambiaban la posición del paciente. Eso tiene que ver con el posicionamiento del paciente. Y el ángulo del tubo. Perfecto. O viene de oblicua, P de posterior o A de anterior, y la I de izquierda y la D de derecha, ¿cierto? ¿Cómo nombrar cada uno? Yo puedo identificar si está OPI, OAI, por ejemplo, si está tomada por anterior o por posterior. No, a menos que yo lo ponga, ¿ok? Puedo identificar si es del lado derecho o si es del lado izquierdo. Si la marca derecha, ahí dice OPI porque se lo pusieron, pero si la marca de la derecha está para allá y el paciente está mirando para allá, ¿qué agujero estoy viendo? Estos. ¿Cuáles son? Los izquierdos. Y si estoy mirando para allá y el derecho me está dando la espalda, estoy mostrando los derechos, ¿ok? Ojo con eso. Y lo que es OP y toda esa nomenclatura tiene que ver con por dónde sale el as, ¿ok? Por ejemplo, si la voy a tomar de esta forma, es oblicua, posterior, izquierda, porque está saliendo por la izquierda y por posterior, ¿ya? Esta es la del nadador. Fíjense que acá en este caso se entorpeció la visualización del nadador por ¿qué hueso? Por el húmero, perfecto. Ahí está C7, ahí está 6. Sin embargo, si yo le doy más penetración al as y logro darle más kilovoltaje, puedo ver a través del número, así que pues no voy a repetir esta radiografía. Fíjense cómo se ven los agujeros de conjunción súper abiertos y ese es el criterio de evaluación. El único criterio de evaluación, aparte de demostrar desde el CAE hasta C7 incluido y parte del ángulo. La única opción de repetir esta radiografía es que la oblicuidad no sea la correcta. ¿Okay? ¿Y cómo lo logro? Es siguiendo esta línea del cuello. Esta angulación tiene que quedar perpendicular al rayo central.
Así se tienen que guiar en el posicionamiento. Fíjense ahí, además miren, fíjense en esta zona, vean la diferencia acá y vean cómo se ve acá. Esta paciente es un audífono, ¿sabes? Un implante coclear. ¿Qué se le ocurre que puede haber pasado acá? Cuando la comparo con esa. Hay inclinación del plano sagital, es decir, se tomó así. Por lo tanto, el plano sagital tiene que estar estricto, siguiendo todo el eje del cuerpo, y así tenemos que rotar al paciente por completo, no solo la cabeza, ¿ok? ¿Qué predicción es esa? Lateral. ¿Y estas dos? Funcionales. Perfecto, funcionales. ¿Cuántas funcionales existen? Perfecto. Las radiografías de funcionales, extensión y flexión, uno siempre las tiene que identificar acá. Debe poner flexión o extensión cuando corresponda y se toma con una flexión máxima en donde parto de la posición lateral y le pido al paciente que apoye el mentón con el pecho. Y la extensión es lo mismo, pero levantando el mentón lo máximo que pueda. ¿A qué podrían servir estas radiografías? Paciente politraumatizado con collar cervical, acude al servicio de urgencia y el médico despide funcional. ¿Qué hace? Pregunta de examen de grado. No las toma, ¿por qué? Siempre que la sospecha clínica sea fractura o trauma de columna cervical, nunca se van a hacer famosos si lo hacen, se toman funcionales. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Así que, aunque el médico se las pida, funcionales en sospecha de trauma, no. ¿Ya? Esa es pregunta de examen de grado. A veces se hace. O sea, relacionado con un caso clínico, etc. Pero uno disfraza eso entre medio y usted dice, no, yo la tomaría, ¿sí? Y toda su respuesta murió porque las tomó. No tenía que haberlas tomado, por ejemplo. Ya. Y se toman de esa forma y los criterios de evaluación son exactamente lo mismo que la columna cervical lateral, desde C1 a C7, perfecto, pero además voy a ver, ¿cierto? En este caso, corregida la lordosis cervical y en esta la voy a ver aumentada. Se observa generalmente o se piden para observar ciertos desplazamientos de la columna en enfermedades degenerativas cuando puede haber alguna inestabilidad producto de enfermedades degenerativas. Se pide flexión y extensión, entre otras patologías. Pero trauma, nunca. ¿Ah? Generalmente evaluar inestabilidad, desplazamiento de la columna o rigidez de la columna, para ver si hay corrección de la lordosis cervical. Jamás tomar en trauma martillos, por favor, pregunta del programa. Sí. Y si el paciente viene con dolor cervical, pero no tuvo trauma, y el médico lo manda con un collar cervical y le pide dinámica, ¿usted le saca el collar cervical? No, tampoco. Bien. Oblicuas, ¿qué agujero estoy viendo acá? ¿Qué agujeros de conjunción de qué lado? Perfecto. Y acá los derechos. Bien. Se observan abiertos, ¿cierto? Acá igual, por lo tanto, la angulación del tubo hacia craneal es la correcta y la angulación del plano sagital medio también es la correcta. Cachita función. Se lo había olvidado. Es de un niño, por eso es tan tremenda, ¿ya? Que también se pueden pedir, que sería lo ideal, pero nadie logra eso, ¿ya? Y ya les dije que los criterios de evaluación son los mismos, por lo menos, ¿cierto? Incluir desde C1, desde el CAE hasta C7, ¿cierto? Sin rotación, solamente que conecta con una extensión máxima y está con una flexión máxima. Fíjense que ahí justo está el CAE, por lo tanto intentar no cortarlo. Y uno lo que hace es poner cuando es flexión y cuando es extensión, aunque sea obvio. Aunque sea obvio, hay que hacerlo. Se rotula la imagen con extensión y flexión. Todos los criterios de evaluación de esa. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es? Perfecto.
Pero se ve la guía de se sigue para lo que es en este caso ver si hay fractura, ¿Ya? al paciente pedirle que esté mirando, en este caso, una exposición de partido. ¿Ya? Y uno tiene que estar de 15 a 20 grados, de 20 grados hacia la cara. Perfecto. Fino, perfecto. Con boogie, perfecto. Criterio de evaluación. Aquí. El hueso cervical. Perfecto. Se debe ver de la vértebra cervical C3 hasta la vértebra C7. Perfecto. Se parte grande también por el lado cicatriz óseo. ¿Ya? No debe haber rotación que se puede evidenciar por procesos químicos. ¿Ya? Deben tener una misma distancia. ¿Ya? ¿Qué articulación debe estar liberada? La unciforme. Perfecto. Bien. Defensa de la lateral. Desde segunda hasta C7 Ya, perfecto. debe observar rotación. Ya. Se debe ver desde el CAE Ya. hasta un poco más abajo de C7 Claro. y Por lo menos hasta el primer tercio de la torácica, de la primera torácica, para que se muestre completa. estar en lateralidad izquierda. Perfecto. ¿Qué pasa si no se ve C7 o C6? ¿Qué proyección tomaría? Nada. Perfecto, ya. Cita. Defensa de esa torre radiográfica. ¿Y cuál es cuál? La de la izquierda ¿Ya? se ven los orificios, Agujero de conjunción. agujeros de conjunción Ya. del lado izquierdo, se ven del CAE hasta el T1 porque según necesito se deben ver completos. Ya, perfecto. Entonces sería partes blancas. ¿Ya? Y ahí tiene que agregaría, puedo observar los agujeros de conjunción en su diámetro máximo. En su diámetro máximo, así me aseguro que estén correctamente visualizados. Y si le estoy dando la espalda, no, se dice OPD, oblicua posterior derecha. El izquierdo, sí. Y acá lo mismo, pero del derecho. OPD. ¿Dudas con respecto a la defensa de la flexión y la extensión? Es copy-paste de la columna cervical lateral. Solamente ustedes van a agregar de que en este caso la flexión es máxima, en donde se corrige la lordosis cervical, y acá en la extensión se acentúa. También cae incluido C7 y también la densidad me permite observar parte del lado. El resto, igual que la columna cervical lateral. La lateralidad también tiene que ser Pero estricta. OPD es mirando hacia Torácica. Por suerte para ustedes existe en la dorsal solamente dos proyecciones. AP y lateral. AP y lateral. AP y lateral. ¿Ok? Tenemos que incluir, adivinen, desde T1 hasta T cuánto? 12. Perfecto. Por lo tanto, el límite inferior va a ser generalmente L1. La columna la vamos a observar sin rotación, y adivinen cómo lo vamos a observar. Desde el centro del cuerpo de la vértebra o los procesos espinosos debe estar la misma distancia, una equidistancia desde ahí hacia el borde lateral de cada lado. Perfecto. Vamos a ver en este caso, bueno, la tráquea al centro, la carina, la bifurcación de la tráquea, bronquio principal derecho-izquierdo, no es para verlo, pero le estoy comentando un poco de anatomía. Y pregunta, es súper simple esta radiografía. ¿En inspiración o en expiración? En expiración, perfecto. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué en expiración? Es decir, tome aire, bótelo todo y aguante. ¿Para qué? ¿Suba qué? Perfecto. ¿Y qué se logra al subir el diafragma? En este caso.
¿Qué efecto tiene el diafragma en este caso? ¿Por qué quiero que suba el diafragma? ¿Qué se genera? Para poder ver las vértebras de la base del... Ya, pero si aparte le permito que suba, voy a tapar quizás desde la mitad de la columna dorsal en adelante. ¿No sería mejor que tome aire y que el diafragma baje? Para tener una mejor visualización de las costillas. Por ahí va, pero no en estricto rigor. Esta radiografía no es para ver arcos costales. ¿Qué pasa cuando boto el aire? ¿Qué pasa con mis pulmones? Se compactan. Y si se compactan, aumenta la densidad. Por lo tanto, eliminar el aire, que es un contraste negativo, recuerden que hay contrastes positivo y negativo, el contraste negativo, que es el aire, como yo lo elimino, voy a condensar mucho más la estructura del pulmón y me permite homogeneizar la densidad entre las zonas de aire con respecto a la columna. El riesgo que ocurra de que yo tome una radiografía de inspiración es que en estas zonas puede generarse sobreexposición y por lo tanto podemos quemar generalmente los bordes de la columna. Si yo le pido que bote el aire, el diafragma sube, el pulmón se colapsa un poquito y aumenta la densidad en esta zona y por lo tanto la técnica puede que no nos juegue una mala pasada. ¿Ok? Que es diferente a la lateral. En la lateral yo le voy a pedir inspiración máxima. ¿Por qué? Porque la homogenización del parénquima pulmonar es homogéneo a lo largo de toda la columna. Sin embargo, aquí sí el diafragma quiero que baje para poder mostrar por lo menos T11 y T12. ¿Ok? Criterio de evaluación importante en esto, al igual que el tórax lateral, ¿cuál sería? Arcos costales posteriores alineados en una sola línea. Perfecto. ¿Qué vértebras generalmente probablemente no podamos observar? T1 y T2, ¿cierto? Por lo tanto, la recomendación es que el paciente ponga su brazo hacia adelante y proyecte los hombros hacia adelante para poder sacar la cabeza del húmero hacia adelante. Si usted la toma así, el húmero se va a superponer en la columna, por lo tanto no vamos a poder observar T1, T2 y quizás T3. Por lo tanto, posición de genio y hacia adelante los hombros, ¿ok? Y que no haya rotación y que la lateralidad sea estricta lo indican los arcos costales. Y acá T1, T12 alineados, sin rotación, y que la densidad en este caso del aire de los pulmones me permita observar correctamente las transiciones de densidad entre la columna y el aire. ¿Qué línea es esa y esa? ¿Qué estructuras son? La escápula, perfecto. AP, lateral, en este caso la lateral se tomó con rayo horizontal, por eso está acostada, ¿ya? No es que la radiografía se nos cayó, sino que en este caso es politrauma y por lo tanto la radiografía se tomó de esa forma. Fíjense, sin rotación, esta columna está un poco patológica, está media chueca, así que ojo con eso. El diafragma está arriba, fíjense que se ve mayor entramado pulmonar y eso me permite observar de mejor forma esa transición de densidad que les digo. Coméntenlo en la defensa, porque la defensa de T1 es súper fácil, por lo tanto, mientras más chayas metan, uno dice, ya sé. T1 a T12, perfecto. Ahí está, aquí está la primera lumbar. ¿Qué características especiales tiene la columna dorsal con respecto a las otras vértebras que no tienen ni cervical ni lumbar? ¿Cuántas articulaciones tiene? Tiene más. ¿Por qué? Porque articula con el cuerpo vertebral superior, con la inferior y con la costilla, con la carilla articular y con el tubérculo. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la diferencia. Recuerden la diferencia de cada estructura de la columna completa. ¿Ok? En la lateral veo una superposición de los arcos costales posteriores, lo que me indica que no hay rotación y que la lateralidad está estricta. Veo además desproyectados los hombros, en este caso hay una cifosis mucho más pronunciada. Recuerden que a nivel torácico hay una cifosis que en este caso está más pronunciada porque probablemente sea una huevita media joroba, ¿cierto? Y la podemos observar tomando aire que baje el diafragma y nos permite observar desde T10 en adelante. Fíjense lo que pasa acá. Aparentemente hay una sobreexposición en esta zona, pero les voy a contar al tiro si es falso. Es falsa.
Así que está bien. La pieza lateral, ¿algo le harían? ¿Le harían algún cambio? No, perfecto. Frontal, fíjense la lateral, esta densidad que son los hombros no me permite observar las primeras columnas, las primeras vértebras, ¿cierto? Sí está con lateralidad estricta, ¿cierto? Hay una superposición de los arcos costales y yo diría que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan 2 vértebras. Ya. Break y seguimos con lo que nos falta. 10 minutos. ¿Ah? No. ¿De verdad? Y me mandan a hacer 2 clases en 1 hora. Ya, entonces no hay problema. No se ve. Se cayó la señal. Ya. Maldita intensidad. Nombrar algunas cosas importantes nomás. En lumbar existe, se van a retomar desde acá en el laboratorio, ya no es que la vamos a pasar así. Pero yo quería comentarles algo importante de esto. Así que en el laboratorio falta entonces hacer la revisión de la defensa de lumbar en adelante. ¿Okay? Oblicuas de columna lumbar. ¿Cierto? Vamos a tener AP lateral, también tenemos flexión y extensión máxima, también tenemos dinámicas y también tenemos oblicuas. La oblicua, a diferencia de la radiografía de columna cervical, no es para observar agujeros de conjunción, porque no hay en esa zona en la misma disposición, y sirve para evaluar particularmente una forma de un dibujo que se genera, que es un perrito. ¿Recuerdan ese perrito? Perfecto. La cosita, no, siempre digo este dato y es antiguísimo, ya no lo entiendo. Olviden esa referencia. Ese perrito, cada zona, cada estructura que se forma, es efectivamente una estructura de la columna lumbar que debiesen manejar correctamente. ¿Ya? ¿Por qué uno observa ese perrito? Y si hay un corte, una línea de discontinuidad en cualquier estructura de ese perrito, uno puede tender a pensar en alguna patología. Generalmente se evalúan desplazamientos también de la columna, particularmente por enfermedades degenerativas, y además muy bueno para evaluar las articulaciones interapofisiales, en donde se genera artrosis facetaria. Entre las facetas se genera artrosis y esa articulación se evalúa particularmente con la radiografía de columna lumbar oblicua. ¿Ok? El ojo del perro, ¿recuerdan qué es? El pedículo. El hocico. En este caso, ojo, ese dato es importante. En la columna cervical oblicua vamos a observar el agujero que queda hacia adelante, ¿cierto? Proyectado hacia allá. En la lumbar no vamos a observar las estructuras del perrito que quedan adelante, vamos a observar los que están apoyados. Así que ojo con esa diferencia que tira a confusión siempre. En la radiografía de columna cervical, el lado que queda levantado o más lejano a la placa son los agujeros de confusión del lado que se ven. Pero en la columna lumbar, el perrito o las estructuras del perrito que vamos a observar, se observan las del lado apoyado, no las del lado levantado. ¿Ya? Ojo con eso. El hocico es el proceso transverso del lado apoyado. ¿Ok? El ojo, efectivamente, el pedículo. La oreja es la articulación, el proceso perfecto del lado apoyado superior. La pata delantera es el mismo, pero el inferior del lado apoyado. El cuerpo es la lámina, perfecto. Y la cola y la pata es exactamente lo mismo de las articulaciones interapofisiarias, pero del lado levantado. Perfecto. Ojo con eso de que al apoyar se ve el lado apoyado en la columna lumbar. ¿Ok? No, a diferencia del agujero de conjunción. Sacrocoxis tiene angulación, ¿cierto? La lordosis lumbar está y luego viene el sacrocoxis que tiene una angulación. El sacro está así, si miramos por acá, y el coxis, el sacro está así y el coxis está más angulado. Por lo tanto, para observar el sacro, por eso tengo que angular esa craneal, y para observar el coxis tengo que mirar hacia abajo. Esa es la diferencia. Y eso es por la angulación que existe en el sacrocoxis. ¿La columna total para qué sirve? Perfecto.
estudio de escoliosis, para nada más. Yo no puedo evaluar patología traumática ni ninguna otra patología en radiografía de columna total. Siempre es para estudio de escoliosis, es decir, curvaturas anormales dentro de la columna dorsal o lumbar en cualquier tipo. ¿Ya? Y tienen algunas características que ya van a comentar más adelante. Pero eso, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas?